Bueno, vos vas a preguntar. Yo voy a preguntar. Estamos con Elsa Estañaro, que es la creadora de la danza espontánea y que acaba de editar el libro De la danza al corpo, potencia e desiderio. Nos va a explicar un poco qué es la danza espontánea. Bueno, la danza espontánea es una metódica, una concepción psicoterapéutica del trabajo corporal, digamos así. Si en vez de pensar al cuerpo como un instrumento, yo pienso que el cuerpo es la vida. Yo soy cuerpo, no soy otra cosa. No es que yo tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. Entonces, para que eso pueda ser terapéutico, es muy importante que yo me base en la naturaleza del cuerpo y no que invente leyes que por ahí no tienen que ver con el cuerpo, o que por ahí no reflejan o no se basan en las dinámicas del cuerpo. En casi todas, creo todas, las técnicas corporales, el cuerpo se trata como un objeto. En cambio, para mí, el cuerpo es el sujeto, del cual yo aprendo, y que yo no tengo que modificar a mi antojo. No me interesa modificar el cuerpo a mi antojo, o usarlo para... No, el cuerpo es el que me tiene que hablar. Por primera vez es mejor que me hable el cuerpo y no el cerebro o el pensamiento, que de todas maneras tienen un gran valor, pero el pensamiento, sobre todo no el cerebro, el pensamiento es algo que está educado, está ya condicionado a un objetivo bastante secreto muchas veces, pero está condicionado. En vez, es el cuerpo que representa lo que yo soy. Y tal vez la cosa más importante que para este objetivo, digamos así, me sirve, es saber que antes que haya sistema nervioso central, el cuerpo ya viene dotado de las emociones para vivir. Así que cada ser que nace dotado ya tiene su batería organizada de emociones, que se forma es lo primero que forma el feto. Eso para tener en cuenta cómo la emoción no es un componente más de la vida, es la vida. ¿Y qué es el tema de... Cuando nosotros analizamos la palabra emoción, nos damos cuenta que dentro de la palabra está contenido el movimiento. Emotion. Motion quiere decir movimiento. En cualquier idioma casi, emoción está connotada como su componente, la componente esencial de la emoción es el movimiento. ¿El movimiento de qué? De lo que se siente. Lo que se siente tiene que convertirse en acción en el mundo. Tiene que manifestarse, tiene que expresarse. Y siempre la expresión es un movimiento. Movimiento no es solo lo que sirve para la práctica mecánica o la efectividad de la acción. Movimiento es todo lo que vibra. Por eso, desde los planetas hasta la última célula, nosotros somos vibración en movimiento todo el tiempo. Es la única cosa que es constante, ¿no? Efectivamente, la muerte se caracteriza por la calma, la quietud, la ausencia de movimiento. La materia que no se mueve más se descompone. ¿Por qué? Porque la otra ley fundamental de todo es la transformación. Son leyes que son inamovibles y no las podemos nosotros variar, no las podemos aprender, saber que todo se transforma y que la forma de la transformación es el movimiento, para entender cuánto es importante que nosotros podamos sentir. ¿Y la energía, exactamente cuál es el rol que juega? Y la energía es la transmisora de todo eso. Nosotros somos energía vibrante, porque somos parte de un cosmos que vibra todo el tiempo. Es muy interesante que ahora la ciencia ha podido fotografiar cosas que antes no se podían saber cómo eran, y lo que caracteriza a la vida es una cosa así que vibra, ¿no? Es todo así, es una luz que vibra, es una energía que vibra. Entonces, en vez de pensar que nosotros tenemos que superar a la naturaleza, que en realidad tenemos que dominar, que tenemos que decir qué es lo más conveniente o no que haga, en vez de pensar que nosotros tenemos que indicarle al cuerpo cómo tiene que funcionar, que es un trabajo de mera adaptación, probablemente no a la sobrevivencia, sino a cumplir con los objetivos de una sociedad, tenemos que entrar en contacto para entender los mensajes que nos da el cuerpo sobre nosotros mismos,
porque uno de los, para mí, trabajos más importantes que el ser humano tiene que enfrentar es conocerse a sí mismo para saber para qué nació. Nosotros hemos nacido para algo. Si un peral nació para dar peras, no es posible que el ser humano, que es tan complejo, que es algo tan rico, complejo, complicado y hasta misterioso, muy misterioso, no haya nacido con un objetivo. Que claramente no es ni trabajar para los demás, para que los otros se enriquezcan, que claramente no es un beneficio pequeño, es una realización de la forma. Otra de las cosas importantes para entender la danza espontánea es entender el rol de la forma. Todo tiende a hacerse forma, es decir, a manifestarse, a realizar aquello que está en forma de semillita sin desarrollar. Es como naciendo seamos una semillita sin desarrollar, y nosotros para poder desarrollar y ser lo que somos tenemos que hacer ese trabajo del desarrollo. Pero eso no es más que meter en movimiento una emoción. La emotion es el componente más interesante que nosotros tenemos para desarrollar, porque es lo que caracteriza la reacción humana, ¿no? Cada ser humano delante de un cuadro, delante de un evento, delante de un discurso, delante de un paisaje, prueba emociones, y generando movimientos que no reproducen fotográficamente, aunque también la fotografía hoy día no es ni siquiera una reproducción imparcial, no existe nada que sea imparcial y objetivo. La subjetividad tiñe todo, y eso es lo interesante de la humanidad, que haya subjetividades infinitas que se realizan en un proyecto que está armonizado por fuerzas inmensas que pueden tener en vida planetas que giran, cosmos ordenados, y también podrían tener ordenada la vida humana. Entonces, la danza espontánea es una técnica muy dura, si queremos, también, porque hay que lograr que el cuerpo no bloquee la energía, hay que lograr que la energía fluya todo el tiempo, o por lo menos ponerla en marcha cuando se bloquea. Tenemos que lograr que nuestro ser físico sea vivo energéticamente, para que nos informe cada vez de qué somos y qué queremos. Y el trabajo de la danza espontánea es un poco eso, es decir, lograr a través de danzas muy pequeñitas, pero siempre danzas con músicas particulares, etcétera, que el flujo energético de nuestro cuerpo sea libre, es decir, que fluya en vez de bloquearse. Ahora, los bloqueos que indican sufrimientos. Entonces es un laburo terapéutico, entender, comprender, hacer justicia en el sufrimiento, hacer justicia a nosotros mismos cuando nos hemos negado el derecho a tener razón en formas de sufrir que para otros no pueden ser válidas, pero para un ser pueden ser muy válidas, y es como encontrar la razón de ser de todo eso, es como decir, no abandonar a nuestra psique a la autocrítica implacable que hacemos nosotros mismos. Es como rescatar las razones del ser y del sufrir y del gozar, y recomponer una psicología individual, propia, que cada uno tiene, exquisitamente subjetiva, y que en el concierto de las tantas subjetividades tiene un sentido. Por eso la danza espontánea se trabaja en grupo. Sí, yo he trabajado en manicomio años, he trabajado con pacientes gravísimos, y por ahí sí, hay situaciones en que hay una terapia individual, pero si no, el sentido de cada individuo está en el grupo que él compone.